Vamos a ver ahora el separador más sencillo, que es de una sola etapa. En esta operación se llevan a cabo o vaporización o condensación parcial de equilibrio. Vamos a ver que un separador de una sola etapa se conoce como un flash, que desde luego está en equilibrio y es la operación de separación más sencilla considerando etapas de equilibrio. Nosotros como diseñadores debemos de conocer y saber el diseño y qué ecuaciones gobiernan a un separador de una etapa. Aunque sea una sola etapa, puede ser que el sistema sea por lo menos de dos componentes y pudiéramos entonces utilizar un método gráfico, pero si es de más de dos componentes y si es multicomponente, el cálculo de las composiciones y cantidades relativas de las fases en equilibrio líquido-vapor para ciertas condiciones de operación requiere de una solución numérica. Por lo tanto, por tanteo, y resulta muchas veces tediosa. En este esquema o figura se presenta una columna de destilación convencional donde se tiene una alimentación que puede estar en fase gas, en fase líquida o líquido vapor. Esta alimentación se va a separar en dos productos, un destilado que puede ser vapor o líquido dependiendo de este condensador y una corriente B de fondos que puede ser, en este caso es líquido, y esta alimentación entra a una etapa conocida como de alimentación y es una etapa de equilibrio. Esta columna de destilación está formada por una cascada de múltiples etapas de equilibrio. Este ebullidor es una etapa de equilibrio y es de equilibrio de fases. La siguiente etapa también es de equilibrio. Entra esta corriente, sale L2. Desde luego, de esta también sale otro vapor que asciende a la siguiente etapa de equilibrio y así sucesivamente están interconectadas varias etapas de equilibrio. Por ejemplo, la que se está apuntando aquí es una etapa de equilibrio de las n etapas de equilibrio interconectadas en esta columna de destilación. Esto hace que nosotros tomemos como estudio esta etapa de equilibrio que corresponde a un separador de una sola etapa y es de equilibrio de fases líquido-vapor, y todo lo que hemos visto hasta el momento lo podemos aplicar a esta sola etapa de equilibrio donde la alimentación y todo conocido de ella pasa por un intercambiador para agregarle o quitarle energía a una válvula para modificar tal vez la presión del sistema y lograr la separación. En este separador de flash o de una sola etapa se purifica esta alimentación y se obtienen dos corrientes de producto, la fase vapor con composición YI y la fase líquida con composición XY. Ambas están en equilibrio, por lo tanto tendrán la misma temperatura T y presión P. Esta es la etapa que vamos a estudiar. Un separador de flash de equilibrio se considera la separación de una sola etapa de destilación. La operación de flash
como comentamos, es una sola etapa de destilación en la que la alimentación se vaporiza parcialmente para producir un vapor más rico en los componentes más volátiles. La operación de flash puede ser de vaporización o bien de condensación de la alimentación. Si es vaporización, entonces puede ser una operación de vaporización adiabática con válvula o bien una operación de flash de vaporización isotérmico sin válvula, donde la temperatura del tambor de separación se conoce. También si es condensación parcial, entonces es sin válvula, donde también la temperatura del tambor se especifica. En este esquema, en esta figura, lo que se hace es representar ambas operaciones. En esta parte tendríamos lo que respecta a una vaporización de flash. La corriente de alimentación F es un líquido. Este líquido, si por ejemplo se calienta, entonces la corriente se vaporizará parcialmente, de tal manera que Q va a ser el suficiente para que exista una vaporización parcial para formar una corriente de vapor y una corriente de líquido, ambas a las temperaturas y presiones, en este caso iguales de ambas corrientes, porque están en equilibrio. Pero también la vaporización de este líquido puede ser mediante esta válvula, que sería un proceso de estrangulamiento y es una operación adiabática, de tal manera que el delta H, que es la característica de un proceso de estrangulamiento, es igual a 0. Por tanto, Q igual a delta H por la primera ley de la termo, ambas igual a 0, es la condición de flash adiabático. Esta condición para su cálculo requiere de forzosamente evaluar el balance de energía. Pero bueno, ya sabemos determinar balances de energía. Mientras que en esta otra figura correspondiente al inciso B de este esquema, ahora la alimentación es vapor. Para formar la segunda fase necesitamos retirar energía para que parcialmente se condense y se forme una fase vapor y una fase líquida. Sabemos pues que la fase vapor va a estar más rica en los componentes más ligeros, mientras que la fase o corriente líquida va a estar más rica en los componentes más pesados. Vamos a mencionar algunas características de la operación de una sola etapa. Como es una sola etapa de equilibrio, el grado de separación de los componentes es bajo. Generalmente se utilizan como operaciones auxiliares. También se utilizan como preparación de una corriente auxiliar. Los métodos utilizados para el cálculo de una sola etapa son de suma importancia. Además, son utilizados para determinar, o la operación de flash es utilizada para determinar la condición de fases de una corriente. De acuerdo a lo que hemos mencionado como características de la operación de flash, los métodos son importantes una vez que, por ejemplo, una columna de destilación se basa en los mismos principios de una sola etapa de separación. Desde luego, en una columna de destilación son múltiples etapas. La operación de flash se utiliza para determinar la condición de fases de una corriente. Por ejemplo, si en algún proceso tenemos cierta corriente
a cierta composición, temperatura y presión, la pregunta es, ¿a esas condiciones es líquido? ¿Es vapor o es una mezcla líquido-vapor? Y esa pregunta a la hora de poder resolver la operación de flash, podemos determinar en qué condición de fases está. Ahora, los grados de libertad para una operación, por ejemplo, de separación, establece que los ND, que son los grados de libertad, van a ser igual al número de variables de la operación menos número de ecuaciones que relacionan las variables de una operación. Y de manera específica, hablamos entonces de la operación de una sola etapa de separación. Aquí tendríamos la etapa, tendríamos una corriente que se alimenta y dos como producto que están en equilibrio. Establecemos, por ejemplo, que la especificación o especificaciones de los ND, que son los grados de libertad, se pueden entender como aquellas variables que se deben de especificar para que el sistema pueda resolverse completamente. Entonces, si de la operación de flash nosotros queremos saber el número de grados de libertad, tendríamos que emplear esta expresión y enumerar el número de variables y también el número de ecuaciones que relacionan a las variables. Bueno, esto se ha hecho y resulta que para esta operación de flash los ND son igual a C más 4, donde C es el número de componentes que forman al sistema, que en este caso es un separador. Ahora, ¿qué entendemos por variables? Por ejemplo, F, que es el flujo de la corriente de alimentación, es una variable. Z1, que es la fracción molar del componente 1, es una variable. Y si hay C componentes, habrá C variables de este tipo. TF y PF también son variables. Q también es variable. Pero no solamente de esta corriente, sino también las de esta corriente y las de esta otra. Esas son las variables. Mientras que el número de ecuaciones o una ecuación es aquella que relaciona las variables. Por ejemplo, el balance global del sistema F va a ser igual a V más L. Esa es una ecuación que relaciona a las variables. Entonces, ND igual a NV menos NE resulta en C más 4 para esta operación, de tal manera que necesitamos especificar C más 4 variables para que esta operación quede completamente determinada. Si se conoce todo de la alimentación, su Z o todas las composiciones de los componentes, F, que es el flujo, la temperatura y presión, entonces veamos que el número de variables independientes deberían de ser C-1, porque como sabemos, la sumatoria de las fracciones molares debe de ser igual a 1. Si conocemos C-1, la restante queda establecida. Por eso son C-1, F, T y P representan una para cada variable, y si la sumamos serían C más 2 variables que se especifican. Pero tendríamos que especificar C más 4. Nos faltarían 2. Bueno, dependiendo de especificar las otras dos, es la operación de flash que vamos a resolver. Por ejemplo, si se especifica la presión de la fase líquida y la relación V entre F, la operación de flash se conoce como porcentaje de vaporización. Pero si se especifica la presión del líquido o la del vapor,
y la temperatura del líquido o la del vapor, ambas son iguales, o las temperaturas son iguales, lo mismo que las presiones, se conoce como flash isotérmico. Pero si se especifica, por ejemplo, la presión del líquido o la del vapor, que son iguales, y además Q igual a 0, se conoce como flash adiabático. Entonces, sumando las dos variables a la C más 4, a la C más 2, se tendrían los grados de libertad C más 4 y entonces el problema puede resolverse. Más adelante vamos a ver cada una de las operaciones de flash. En la siguiente tabla se presentan las diferentes ecuaciones que relacionan las variables en la operación de flash, ya sea por una vaporización o bien una condensación parcial en equilibrio. Solamente las vamos a mencionar y más adelante vamos a desarrollarlas. La primera ecuación no es más que igualdad de presiones de las corrientes que salen y que están en equilibrio. Igualdad de temperaturas también de estas corrientes. Relaciones de equilibrio en donde está la KI, que por definición ya la conocemos. De este tipo habrá C ecuaciones, una para cada componente. Balances de materia por componente, habrá C de este tipo de ecuaciones. Un balance total de materia, un balance de energía y una ecuación de restricciones de fracciones molares de las corrientes que intervienen en el proceso. Recordando que la funcionalidad de estas propiedades, entalpías y la constante del equilibrio, tienen estas formas. Vamos a desarrollar el método para mezclas binarias, y es un método gráfico de la operación de una sola etapa en equilibrio. El porcentaje de vaporización o bien de condensación se puede determinar a partir de, como comentaba, una construcción gráfica. Vamos a analizar el sistema de la operación de flash. Se tiene una corriente que se va a separar. Se produce una segunda fase para esa separación, obteniendo una fase vapor y una fase líquida. El esquema que se representa es un condensador parcial. Sin problemas, todo lo que desarrollemos también se aplica a un vaporizador parcial. Lo que vamos a hacer primeramente es un balance de materia. ¿Cómo nos quedaría este balance de materia que va a ser total? No es más que lo que entra es igual a lo que sale, de tal manera que F que entra va a ser igual a la suma de esta corriente vapor más la líquida, de tal manera que este balance lo representamos mediante esta expresión. De aquí despejamos L, que nos quedaría F menos V. Ahora, un balance para el componente I resultaría exactamente en esta ecuación, pero multiplicado por la fracción molar de cada corriente. De tal manera que este es el balance para el componente I. Ahora, lo que hacemos es sustituir L, dada por esta diferencia del balance total, la vamos a sustituir en esta parte del balance de materia para el componente I. De tal manera que al hacer esto, nos resulta la siguiente expresión. Lo que hacemos es despejar ZI, F que multiplica, pasa dividiendo a
todo este término o equivalente a dividir a cada uno de estos términos. De tal manera que quedaría v entre f y más esta diferencia entre f por xy. Podemos simplificar términos. F entre f nos da 1, menos v entre f nos quedaría. Lo que vamos a hacer es definir la relación v entre f con este símbolo y vamos a llamarle fracción vaporizada. ¿Qué nos representa una fracción vaporizada? ¿O qué significa la fracción vaporizada? De acuerdo a esta expresión, es la relación v entre f, que nos indica que cuánto de la alimentación se convierte en vapor. De tal manera que, por ejemplo, si fracción vaporizada es igual a 0.7, resulta que el 70% de la alimentación se fue o se convirtió en vapor. El resto será líquido. Ahora, con esta nueva notación para esta relación v entre f, conocida como fracción vaporizada, esta expresión nos queda como, de acuerdo a lo que tenemos aquí, con esta variable, pues va a ser igual a zi igual a fracción vaporizada y más, como comentábamos aquí, f entre f nos da 1 menos fracción vaporizada por xy. Lo que hacemos es reordenar esta expresión para despejar y, lo hacemos y nos quedaría que y en función de fracción vaporizada nos queda de esta manera. Esta expresión la obtuvimos de balance de materia total y para el componente I, introduciendo la definición de fracción vaporizada. La expresión anterior la vamos a generalizar de tal manera que los subíndices en X y en Y, también en Z, desaparecen. La expresión es exactamente la misma, solamente que no tienen subíndices. Ahora, si analizamos esta expresión, vean que se parece a esta expresión de cierta manera. Y va a ser igual a mx más b. Es decir, esta es la ecuación de una recta o bien de una línea, donde si comparamos esta expresión con esta, m va a ser igual a menos todo este término, mientras que b va a ser igual al término z entre fracción vaporizada. En esta expresión m es la pendiente y es constante. B es la ordenada al origen y también es constante. Ahora, z, como es la composición de la alimentación, se especifica. Por lo tanto, para cierta separación es constante. Fracción vaporizada, para cierto grado de separación, también es constante. De tal manera que X, que es la fracción molar de la fase en equilibrio del líquido, es la variable independiente, mientras que Y sería la dependiente, que es la composición de la fase vapor. Lo que comentamos, la pendiente es igual a esto y la ordenada al origen. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, X es la variable independiente. En este eje, X representamos a la fracción molar de la fase líquida, mientras que Y corresponde a la variable dependiente que se representa en el eje de las Y's. En este esquema se presenta un diagrama composición-composición del equilibrio,
donde se tiene al N-hexano representado tanto en X como en Y porque es el componente más ligero. En este diagrama se presenta la curva de equilibrio, que es la línea que aparece curva, bueno, no es línea, es la curva que aparece aquí en negro, y esta curva es la de equilibrio, de tal manera que nos representa gráficamente las relaciones de equilibrio. En este diagrama también se presenta la ecuación o la línea de 45 grados, que es cuando Y es igual con X, y esta se representa en este diagrama solo como una línea que nos va a servir para establecer el método gráfico, y es una línea de referencia que es la de 45 grados. Recordar que es cuando Y vale X. Ahora, queremos saber esta expresión, que es la de una recta que representa balances de materia, donde se localiza esta ecuación en la gráfica. Lo que vamos a hacer es llamarle a esta ecuación como línea de operación de la operación de Flash. La línea de operación representa entonces balances de materia. Ahora, lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si hacemos que la composición del vapor sea igual a la líquida? Es decir, Y igual a X. Lo que hacemos es sustituir esta condición en la expresión de aquí arriba. Y entonces, donde está X, colocar Y por esta expresión. La insertamos y entonces tendríamos una sola variable que lo que vamos a hacer es despejarla, reducir términos. Haciendo eso, ustedes van a hacer la operación en su libreta para llegar al resultado, que es el siguiente. Y va a ser igual a X y ambas van a ser igual a Z. De tal manera que en la línea X igual con Y, la línea de operación pasa por el punto Z, Z. ¿Están de acuerdo que un punto tiene dos coordenadas en un diagrama bidimensional, tal como el que estamos representando aquí? Entonces, cualquier punto tiene coordenadas X, Y. Pero si X y Y valen Z, entonces esta es la coordenada Z, Z, por donde la línea de operación, que es esta y que representa balances de materia, pasa por este punto. Veámoslo en la gráfica. Por ejemplo, si ZI vale 0.6, entonces vamos y localizamos este punto que corresponde al punto ZI, ZI. Por este punto, la línea de operación, la que está aquí, siempre va a pasar por ese punto. Ahora, la línea de operación puede ser una horizontal, puede ser una vertical, o bien entre estas dos, con una inclinación. La inclinación, vean, siempre va a ser negativa. Ahora, ¿qué nos indica cada una de ellas? Veamos. En esta parte tendríamos lo que es fracción vaporizada. Para que fracción vaporizada sea cero, a partir de su definición, para que sea cero, V forzosamente tiene que ser 0. 0 entre F es 0. ¿Qué nos indica esto? Que todo es líquido.
a esta condición, la línea de la alimentación corresponde a una vertical y es de líquido y se conoce como líquido saturado. Ahora, ¿qué pasa si fracción vaporizada es la unidad? Para que sea la unidad, V tiene que ser igual a F, que nos indica que toda la alimentación es vapor, que corresponde a una horizontal, y entonces la línea de operación representa a una alimentación como vapor saturado. Mientras que si tendríamos fracción vaporizada entre 0 y 1, entonces hay un equilibrio de fases conocida como fracción vaporizada. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el método queremos aplicarlo para saber la condición de fases? Bueno, tendríamos que realizar y aplicar la operación de Flash para determinar la fracción vaporizada. Si la fracción vaporizada de la corriente de la cual queremos saber su condición de fases resulta ser igual a 0, pues entonces va a ser un líquido saturado. Si es igual a 1, es un vapor saturado. Pero si está entre 0 y 1, entonces es una mezcla líquido-vapor. Pero ¿qué pasa si fracción vaporizada es menor a 0? Bueno, resulta que la línea de operación será o estará en esta región y corresponde a un líquido subenfriado. Mientras que si la fracción vaporizada es mayor a la unidad, estará en esta zona la línea de operación siempre pasando por este punto. Corresponderá a un vapor sobrecalentado. Vamos a ver el caso para cuando fracción vaporizada es igual a 0. ¿Qué pasa con la línea de operación? Aunque ya lo hemos platicado, vamos a ver por qué es una vertical en el diagrama composición-composición. La pendiente de la línea de operación M es igual a menos 1 menos fracción vaporizada entre fracción vaporizada. Como esta es igual a 0, sustituimos, reduciendo términos, M sería menos 1 entre 0 y el resultado es menos infinito. La línea de operación, la cual queremos ver que efectivamente es una vertical, vimos antes que siempre cualquier línea de operación va a pasar por el punto Z, Z. Entonces es un punto por donde pasa la línea de operación con este valor de fracción vaporizada. Ahora, otro punto cualesquiera con coordenada o coordenadas X, Y, establecemos que también la línea de operación pasa por este punto. Ahora, M, que es la pendiente de la recta, sabemos que es igual a, conociendo estos dos puntos, sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, donde este punto es el 2 y el Z, Z sería el 1. Sustituyendo en la expresión para la pendiente a partir de 2 puntos, se tiene que M es igual a Y menos Z entre X menos Z, y del resultado que antes obtuvimos, menos infinito. Ahora, como el término que está, bueno, si comparamos este término con este otro y checamos el denominador, para que una cantidad, que en este caso es Y menos Z, sea o nos dé el resultado de infinito o menos infinito,
el término en el denominador debería de ser muy pequeño, tendiendo a este valor de 0 para este denominador. Sugiere entonces que, como comentamos, x menos z tienda a 0, o bien x menos z sea igual a 0. Si reordenamos, entonces el resultado debería de ser x igual a z a partir de este resultado. Lo que nos indica es que es una línea vertical. Veamos entonces con este resultado cómo nos quedarían estos dos puntos. Nos quedarían, primero, sin modificación, este punto z, z, o por este punto pasa la línea de operación. Y el resultado al que llegamos es que el x, y con x igual a z quedaría de esta manera. Z, y de este resultado será el otro punto por el cual pase también la línea de operación. Por tanto, vean que en el diagrama que hemos visto antes, si este es el valor de z, entonces este punto corresponde al z, z, que sería este punto con coordenadas que ya mencionamos, y este otro punto debería de ser z para x, es decir, sobre esta vertical y cualquier coordenada en y. Eso hace que efectivamente sea una vertical. El otro caso es para cuando fracción vaporizada es igual a la unidad. La línea de operación tiene la expresión para la pendiente dada por este término. Sustituyendo el valor de fracción vaporizada y reduciendo términos, llegamos a que la pendiente debe de ser igual a 0. Para una recta con pendiente 0 siempre va a ser una vertical, es decir, que al introducir el valor de esta pendiente igual a 0 en la ecuación de la línea de operación de la operación de una sola etapa o de flash, entonces quedaría 0, que es la pendiente, por x más z menos 1, que es el valor de la fracción vaporizada. Reduciendo términos, el resultado es que y sea igual con z. Como les comentaba, es una línea horizontal con pendiente 0. De tal manera que por este punto pasa la línea de operación con este valor de fracción vaporizada, y el otro punto es el x, z. Z por el resultado que obtuvimos aquí. Si también la graficamos, entonces veríamos que este punto es por donde pasa siempre la línea de operación. Y para el siguiente punto, para cualquier valor de x, por ejemplo, si le damos 0.4, sería este valor, y para cualquier valor, bueno, no para cualquier valor de y, sino más bien para y sería el valor de z, que debería de ser este mismo. Por tanto, la línea de operación es una horizontal, tal como comentamos antes. Ahora, la importancia de poder representar la línea de operación que pasa por este punto de la operación de una sola etapa de separación es porque gráficamente podemos determinar la separación. Es decir, que si nosotros representamos la línea de operación del separador gráficamente, va a pasar por este punto y va a pasar por otro punto. Por ejemplo, si para fracción vaporizada de 0.5 es esta representación, entonces tendríamos que extender la línea hasta que corte con la línea o curva de equilibrio. Entonces, este punto con coordenadas x hacia abajo, que sería composición de la fase líquida, y hacia el eje de las y, con posición
de el vapor, entonces estaríamos resolviendo la separación. Es decir, que el equilibrio de fases o las corrientes que están en equilibrio, la fase líquida va a tener una composición, la cual se va a leer extendiendo una vertical, leyendo el valor será la fracción molar del líquido, mientras que si extendemos una horizontal, leyendo vamos a obtener la composición del vapor del componente más ligero. De esta manera, gráficamente podemos resolver el separador a una etapa para sistemas binarios. Esto ya no lo podemos hacer para cuando el sistema está formado por más de 3 componentes. Veremos y aplicaremos para sistemas multicomponentes lo que se presenta en lo que sigue.